empezó esta locura empezó allá por el año 2015, cuando un grupo de profesores que teníamos una forma distinta de ver el derecho, una forma distinta de cómo se debe enseñar el derecho, en última instancia una forma distinta de ver la vida. Dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no una revista donde podamos volcar nuestra ideología? Y dijimos, bueno, aunque sea, vamos a animarnos a hacer un número, uno, y después veremos qué pasa. Y así hicimos el primer número, con este temor de que se íbamos a conseguir gente que quisiera escribir. Y después vino el número 2, y después el número 3, y vimos que la gente nos empezaba a acompañar. Tuvimos muchas adversidades, las tenemos aún hoy, pero ¿saben qué? Y esto lo digo desde lo más profundo de mi ser. El deseo es el motor más fuerte, más potente que puede tener cualquier proyecto. Y nosotros deseábamos que esta revista llegara a donde hoy llegó, que se lee en todas partes del mundo, que tiene una excelencia académica dicha por propios y por extraños, y que ahora le voy a dar la palabra a Nacha y también a José y a Pablo. Trata de abarcar todas las disciplinas del derecho y además darle la posibilidad a artistas de nuestra ciudad para que también se conozcan las obras de ellos. Simplemente voy a leer para no olvidarme de nadie, porque este es un trabajo colectivo. El director de esta locura llamada Redea es Pablo Octavio Cabral, que está aquí al lado mío. Quien les habla asume el rol de editor general. Luego, les voy a mencionar, profesor José Ignacio López, María del Carmen Alemán, Rosario Echevesti, Fernando Maitini, José Maitini, Javier Luna, Nazarena Mazzarini, María Cecilia Villegas, y en la parte nos ayudan muchísimo en la transcripción y las traducciones, a la abogada Sofía Zaraqueta, María Fernanda García, Jan Osden, y a Juan Cruz Vallefín. A todos ellos y a todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nada, soy José, corrector general de la revista desde el primer número. Cuando llegó Pablo y Guillermo a CEDICI, yo trabajé ahí 4 años, no lo voy a mentir, los directores me dijeron, estos tipos están locos. Están locos porque la ambición era mucha, el desconocimiento era mucho. De todos, de cómo armar la revista, de lo que supone la revista, del sistema de software que se tiene que montar atrás, a la gente que hay que contactar. Y al día de hoy Pablo me dijo, creo que hace menos de un mes, que querían hacer las traducciones al chino y al mapundú, ¿no? Entonces, si hay algo que tiene la revista, creo yo, que es que desborda, y constantemente desborda, y para bien. Y bueno, también quería aclarar a los poetas que participaron y participan de la revista. No me quiero olvidar, por un acto de justicia también con ellos, a Julián Axat, a Torre Molina, a Mariana Barbieri, Villoldo, Fitipladi, Rosendi, Slivchowski, Heringer, Raninqueo, Marcelo López, Cartoni y Norberto Antonio, que está también... Norberto, levanta la mano, por favor. Y él fue el que también contactó a varios de los poetas que vinieron después. Así que simplemente eso, no quiero aburrir. Gracias por estar acá también, porque ustedes también dan identidad a la revista. Así que gracias. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nazarena Mazzarini. Yo, a diferencia de los compañeros, soy de la Facultad de Bellas Artes. Nada, la verdad que es un gran desafío el que hemos atravesado durante todo este tiempo, pero también creo que el trabajo colectivo, el trabajo interdisciplinario, nosotros desde el arte también tenemos una visión crítica de la realidad, hacemos una lectura de la realidad, y creo que muchos de los artistas que han participado de la revista no solamente ilustran, sino también cuentan
cuál es el momento en el que estamos viviendo, qué nos atraviesa y demás. Bueno, voy a leer a los compañeros, yo veo a uno de los compañeros que publicó, que ahora lo voy a nombrar, pero bueno, voy a nombrar a todos para que, bueno, sepamos de quiénes estamos hablando. Luxon, Sergio Michael Álvarez, Celina Torres Molina, Luz Mala, Leonardo Gauna, Valentino Tetamanti, Gubi Carañato, Mauro Valenti, Viviana Kerr, Eleonora Burri y el compañero Raúl Pane, que acá lo tenemos presente. Así que bueno, un aplauso para todos ellos porque la verdad hay que conseguir micrófonos inalámbricos. Bueno, muchas gracias. Soy Pablo Cabral, dirijo hace unos números de la revista, estoy desde el comienzo. Está acá Alejandro Medici, que fue el primer director. La verdad que sin la presencia de él y la dirección en ese primer momento hubiera sido imposible llegar a este lugar. La reunión esta es para agradecer, porque tenemos el apoyo de todo un equipo que le pone mucho esfuerzo, mucho trabajo, lo nombró Guillermo, autores que tienen mucho reconocimiento y prestigio y aportan sus artículos, jóvenes que están empezando a investigar y aportan sus trabajos, lectores, gente que viene y se suma comprando una revista, citándola. Bueno, hay infinidad de personas que nos dan una mano en este proyecto que, como decía Nacha, es colectivo. Así que gracias. Estamos muy contentos de haber llegado al número 10, esperamos llegar al 20 para hacer un festejo más grande todavía. Y bueno, nada, les voy a dejar con Raúl, que es la persona a la que vinimos a escuchar. Gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, me gusta hablar parado, pero tener este aparato en la mano va a ser un inconveniente. Realmente el número 10 de esta revista es un milagro, ¿no? Ya podríamos decir que se trata de un clásico. Una revista jurídica dure 10 números con este volumen, con este trabajo. Una idea tengo de lo que significa este trabajo. No solo intelectual, sino el trabajo material. Hoy día las revistas jurídicas, las editoriales las publican como publicidad, no como fuente de recursos. Si detrás de una revista no hay una empresa, prácticamente sabemos que la vida es corta, 1 o 2 ejemplares y se terminó la revista. Y están pasando cosas raras en el mundo académico, con lo cual tenemos que tener un poco de cuidado. Cosas un poco extrañas. De repente alguna revista pide artículos, ofrece las páginas de la revista, pero al mismo tiempo que uno le mande 300 o 400 dólares. Hay cosas extrañas. Hay producción en serie, producción para currículum. En algunos países de nuestra región se pagan las ediciones de libros que no sé si los escriben los autores que aparecen en las ediciones. Porque más de 100 páginas es un libro y menos de 100 páginas es un folleto. Entonces el libro tiene 110 páginas. Y hay sellos editoriales que venden su sello con tal que se les pague la edición. Con que se les pague el costo de la edición se consideran satisfechos, después todo lo que vendan puede ser ganancia. Estas cosas están realmente opacando la función de la academia, la función de la investigación. Se confunden investigaciones con trabajos de esta naturaleza. Y realmente cuando uno ve una producción de esta calidad, tiene que decir, bueno, no está todo perdido. Todo lo otro sí, bueno, sabemos que hay negocio detrás. Sabemos que hay excursiones pretendidamente académicas.
Sabemos que hay quienes organizan viajes turísticos con alguna conferencia para después firmar papelitos. En fin, todo eso, toda esa miseria, toda esa mezquindad que se está generando en torno de lo académico, a uno lo deprime, pero de repente uno ve una cosa de estas y le sube el ánimo. Y realmente sí, lo felicito por el esfuerzo. Lo felicito también por el título, Derechos en Acción. Derechos en Acción. Y la acción que puede ser en materia de derechos, y la acción no puede ser otra cosa que lucha. La acción en derechos es lucha. No se puede ser neutral en esto. En materia de derechos siempre se es partisano de alguna manera. Esto lo decía ya el propio sistematizador de la dogmática jurídica, lo decía Fourier, nada menos que el sistematizador de las reglas de la dogmática. Las había sistematizado en el derecho privado, con analogía con la química, etc. Y en su última etapa terminó diciendo el derecho es lucha, del campo en res, ¿no? Sí, los derechos se consiguen luchando, y después decía, bueno, pero hay algunos que los heredan, como algunos que heredan la fortuna de los padres que la hicieron, de los abuelos, y como no la lucharon, la subestiman y la despilfarran, ¿no? De modo que, sí, y en nuestra región, en el sur, no el sur geográfico, porque también sabemos que en el norte hay un sur, ¿no?, que sean distintos, y en el sur también hay un pequeño norte, pero desde la perspectiva del sur, la lucha debe ser más clara y más decidida. Tenemos que tener las ideas más claras. A veces no las tenemos. Recién se acordaba el decano de una discusión de hace unos cuantos años. ¿Dónde está el dolo? ¿Pero qué es eso? Sí, efectivamente. En realidad lo que se estaba subestimando era una cuestión de construcción jurídica desde una teoría del conocimiento. En lo personal siempre me había chocado la acción un tanto deletérea de todas las teorías del conocimiento idealistas en el campo del derecho. Y fundamentalmente me chocaba, o no podía entender, la metodología neocantiana, digamos, básicamente. La idea de que el mundo existe, pero es caótico, y es el valor el que lo tiene que ordenar. Y cuando uno le preguntaba a los neocantianos qué es el valor, decía el valor, los valores no son, los valores valen. La pregunta siguiente era ¿para quién valen? Y generalmente valen para el poder, claro. Eso era algo que me hacía ruido siempre. Y sí, felizmente, cuando en aquel momento no estábamos discutiendo dónde está el dolo, lo que estábamos discutiendo era el neocantismo o el realismo. En definitiva era eso lo que discutíamos. Welser, en definitiva, era un conservador, democristiano, no un hombre del pensamiento de la reconstrucción alemana de la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. De modo que, pero sí, se había ido para el lado aristotélico y recuperaba la teoría que él llamaba de las estructuras lógico-reales. ¿Qué quería decir? Y quería decir que el derecho tiene límites y la invención de conceptos jurídicos no es libre. Sí, los valores se pueden elegir, perfecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, se puede elegir. Pero cuando se designa un ente, el derecho tiene que respetar la estructura óntica del ente, según el orden al que pertenezca. Zoológico, geográfico, biológico, económico, etc. Cuando lo tengo que graficar, y lo he escrito varias veces, disculpen quienes me han escuchado decirlo, lo reitero siempre, digo que
no está prohibido que el derecho invente el lobo jurídico, la vaca jurídica, ¿no? La vaca jurídica la defina como un perro negro que aúlla en la estepa. Sí, fenómeno. Lo que pasa es que va a mandar al juez a ordeñar un lobo, ¿no? Con todas las consecuencias que va a tener para el juez. Nosotros hacemos saber jurídico, ¿para qué? Tiene un objetivo práctico. Queremos bajarle línea a los jueces. La aspiración es que eso se convierta en jurisprudencia, se convierta en decisiones de jueces. Las decisiones de jueces, ¿qué son? Son sentencias. ¿Y las sentencias qué son? Son actos de gobierno. Son actos de gobierno de la polis, sin lugar a dudas. Ah, no, hay un poder que es apolítico. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo va a haber un ejercicio de poder del gobierno de la polis, una rama de gobierno que sea política? Podrá ser apartidista, pero apolítica no puede ser nunca. ¿Por qué? Porque es una rama de gobierno que ejerce actos de gobierno. Con algunas particularidades técnicas, sí, perfecto, pero son actos de gobierno y son actos políticos. De modo que cada proyecto dogmático que hacemos en el campo del derecho es un proyecto político. Y un proyecto político no se puede hacer sin tomar en cuenta o tomar en consideración los datos de la realidad social. Es inevitable. De la realidad social, económica, política, etcétera, de una sociedad. Sino un programa político que no tome en cuenta eso, o es un programa esquizofrénico o es un programa suicida directamente. Y sí, me fui convenciendo de que realmente la metodología idealista, la metodología neocantiana, la percepción del mundo como un desorden que solo lo ordena el valor, y el valor puede ordenar lo que le da la gana y dejar fuera lo que le da la gana, incluso aunque deje fuera varios millones de muertos como la Segunda Guerra Mundial, esto realmente no funciona. Y vivimos una ciencia jurídica, un saber jurídico, si quieren llamarle ciencia, no importa. Después de todo, la definición de ciencia también depende del poder. Vivimos un saber jurídico importado en gran medida. Nuestro saber jurídico se ha nutrido originariamente, sí, del derecho constitucional norteamericano por un lado, y el resto del derecho lo importamos de Europa. Y tuvimos contradicciones enormes porque, fíjense que trajimos las doctrinas europeas a nuestro Río de la Plata en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XIX, y a lo largo de casi todo el siglo pasado. Pero, en tanto que nosotros, por haber copiado, mal copiado y también arruinado en gran medida la Constitución de Estados Unidos, y aunque sea teóricamente tener control de constitucionalidad, importamos todas las teorías jurídicas de una Europa que no conocía el control de constitucionalidad. Es decir, formalmente, por lo menos, nosotros teníamos una estructura constitucional de Estado constitucional de derecho. Y trajimos nuestras doctrinas jurídicas de estados legales de derecho. Alguien ha dicho, quizá exagerando un poco la nota, que Europa no tuvo derecho constitucional hasta la última posguerra, que solo tenía derecho administrativo. Es un poco exagerado, pero en gran medida es cierto. Es verdad, los tribunales constitucionales europeos, si bien tienen algunos antecedentes en la época de entreguerras, el Oktoberverfassung austríaca de Kelsen, etc., pero muy poquitos. Realmente el control constitucional en Europa se desarrolla con los tribunales constitucionales de posguerra. Y algunos países todavía no lo tienen el control previo, los que son más o menos tributarios del Código Napoleón. Inglaterra tampoco lo tiene, por supuesto. El Tribunal Europeo hace un sucedáneo de control constitucional por un control de convencionalidad. Y eso produjo una cierta contradicción en nuestra labor jurídica. Hemos dado un exceso de valor ritual a la ley infraconstitucional y nos hemos olvidado muchas veces de la necesidad
de hacer valer predominantemente la norma constitucional. Ha habido un exceso de respeto ritual por la ley infraconstitucional en desmedro del valor de la norma constitucional. Y cuando eso sucede, lamentablemente, nos encontramos con impunidad en la violación de derechos o retrocesos en la acción y en la lucha por el derecho. Creo que tenemos que estar muy atentos cuando se redacta una constitución y en eso estar muy alertas de que no solo no es suficiente, sino que puede resultar absurda la consagración de derechos en la Constitución si al mismo tiempo no se establece una estructura de poder que haga factible la exigibilidad de los derechos que se consagran en la Constitución. Porque de lo contrario, eso se convierte en una burla, es decir, es una manifestación de buena voluntad que queda librada al deseo del señor de turno. Creo que en gran medida nos ha pasado eso, en alguna medida. Hemos descuidado la estructura judicial, hemos descuidado poner más atención en la estructura de nuestro poder judicial y poner más atención en la importancia de nuestro control de constitucionalidad. Hoy tenemos un control de constitucionalidad muy débil, muy frágil, y al mismo tiempo tenemos una estructura del Poder Judicial absolutamente absurda. Gran parte de las dificultades que estamos teniendo son resultado de esto, es decir, de una mala programación constitucional del Poder Judicial. Esta importación de teorías, de doctrinas de Europa también se ha ido cubriendo con el manto de la cientificidad. Es decir, traemos teorías jurídicas importadas y las consagramos como ciencia neutral, políticamente neutral, ideológicamente neutral. Es decir, nos convertimos en científicos a través de una pretendida neutralidad ideológica y política. Y en eso, muchas veces, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que la física había cobrado una importancia enorme en la vida cotidiana por las consecuencias que había, la energía nuclear, etc., cundió por todos los saberes lo que se llamaba el fisicalismo. Cualquier ciencia tenía que tener una estructura análoga a la de la física. Nosotros también inventamos una estructura análoga a la de la física. Por supuesto que eso nos daba a los juristas la condición de científicos y nos permitía sentarnos en los consejos universitarios al lado de los cultores de las ciencias duras, etc. Pero la realidad de los hechos es que de ninguna manera las teorías que traíamos en sus países de origen habían sido ideológicamente asépticas, apolíticas, sino que, por el contrario, habían nacido conforme a las circunstancias de cada sociedad en cada uno de sus momentos históricos. Y la pretensión de cientificidad nos jugó una mala pasada. Y en alguna medida nos la sigue jugando hasta hoy. Traemos teorías, doctrinas, construcciones dogmáticas importadas, como si fueran construcciones técnicas en que las posteriores van superando tecnológicamente a las anteriores. Yo me dedico al derecho penal, como ustedes saben, a esa ciencia exótica, y lo veo esto con una claridad tremenda, ¿no? Donde, claro, la dogmática en penal ha tenido un desarrollo enorme, y bueno, hemos venido importando de Alemania teorías
como si trajésemos los sucesivos modelos de la Volkswagen. Entonces el último supera el anterior, tecnológicamente, tiene mejores frenos, tiene calefacción, tiene aire acondicionado. Pero nunca se nos ocurrió pensar cuándo los alemanes habían inventado alguna de esas construcciones dogmáticas, ¿no? Y en realidad, sí, discutíamos dónde está el dolo, pero ¿y por qué? Y a veces tengo que decirle a los estudiantes, miren, ustedes van a abrir un libro y se van a encontrar con una serie de nombres alemanes en el medio y van a decir qué diablo tiene esto, y esto que pasa acá pasa en toda América Latina, ¿no? No le digo a España, que directamente está colonizada por la teoría alemana, pero en América Latina pasa, en cualquier país, puede ser en México, puede serlo en Perú, puede ser Ecuador, puede ser Brasil, nosotros, Paraguay, el que tiene que ver Alemania con América Latina. Bueno, hay una explicación de esto, por qué las trajimos. Fue mucho más dramático en derecho penal que en otras ramas del saber jurídico. Porque nuestro derecho penal se nutrió durante décadas, y diría que hasta mediados del siglo pasado, se nutrió de lo que se llamó el positivismo criminológico. ¿Qué era? Positivismo criminológico no es nada más ni nada menos que racismo, reduccionismo biologista y racismo. Es decir, una atribución de etiología biológica por inferioridad biológica al crimen. El crimen no era objeto de estudio, sino que era objeto de estudio el criminal porque era un bicho diferente, inferior al resto de la población. Bueno, naturalmente el más taquillero de todos estos autores es Lombroso, pero no era Lombroso solo. En aquel momento en Europa prácticamente lo sostenía todo el mundo. Es decir, lo que los europeos sostenían era que en medio de ellos, la raza superior, de repente alguien nacía con características de colonizado, las razas inferiores colonizadas, africanoides o mongoloides. Porque la filogenia y la ontogenia resume la filogenia, y entonces nacían mal terminados, sin el último golpe de horno que tenían los civilizados. Esto, que no era más que el marco jurídico del spencerianismo, lo importamos a América Latina, se traduce en la práctica en un acuerdo de corporaciones. La policía, que es una corporación relativamente nueva, todos creen que la policía existió siempre, como la milanesa con papas fritas, no. La policía aparece a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, entonces no existía. Pero va tomando forma con el proceso de concentración urbana europeo, se concentra en la ciudad de riqueza, se concentra en miseria, todo eso es una situación explosiva, y los europeos llevan la táctica de ocupación policial, territorial de la colonia, hasta llevar a la metrópoli, y empiezan a controlar a los colonizados de los suburbios de las metrópolis con la misma institución que controlaba la colonia. Una colonia no es más que un inmenso campo de ocupación policial territorial, no es otra cosa. Los suburbios de las grandes urbes metropolitanas europeas empiezan a ser controlados de la misma manera, pero la policía no tenía discurso. Y un poder sin discurso no se mantiene. Todo poder necesita ser legitimado por un discurso. Alguien dijo que los que toman el poder hoy necesitan soldados, sí, pero también necesitan aguardiente, también chicharrón, y también necesitan el discurso. Y el discurso se lo facilita una corporación que tenía muchas ganas de apoderarse de la cuestión penal, pero no había tenido oportunidad. De los médicos. Y entonces se hace una simbiosis de médicos y policías, y son los médicos policiales, los médicos forenses que empiezan a explicar todo eso, el criminal nato, todas esas cosas. Bueno, todo ese racismo llega a América Latina, empalma muy bien
con la ideología spenceriana de todas nuestras oligarquías del momento de las repúblicas oligárquicas, es recibido con gloria y domina todo este saber jurídico penal, lo domina hasta mediados del siglo pasado. A mediados del siglo pasado, bueno, ya había habido algunos gobiernos populares que habían debilitado bastante nuestras oligarquías vernáculas, y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial ya tan racistamente nadie hablaba, aunque seguían pensándolo, pero sabían que no lo debían decir. En consecuencia, el discurso se derrumbaba por dos lados, ¿no? Y bueno, ahí fuimos a buscar, ¿no? Se quedó el derecho penal, y los penalistas entonces dijeron, ¿dónde vamos a buscar algo nuevo? Porque nos quedamos sin base. Y vamos a Alemania, que es donde está más desarrollado, más refinado, donde ha sido más elaborado. Lo traen, efectivamente. Y desde entonces empezamos a traer todas las teorías alemanas que ahora citamos, y las traemos, como les decía hace un rato, dramáticamente, como si fueran neutras. No son neutras. No son neutras para nada. Trajimos lo que llamaban el causalismo, ¿sí? ¿Y qué autor trajimos? Trajimos un señor Edmund Metzger. ¿Quién fue Edmund Metzger? Fue el teórico neocantiano, no de la otra escuela, pero sí neocantiano, el teórico neocantiano que legitimó las peores leyes del nazismo, realmente. Trajimos después a Belzey, sí, ya el Toro lo poníamos, sí, pero ¿quién era Belzey? ¿Y por qué hacía eso? Lo hacía porque era la época de Konrad Adenauer, era la época de la reconstrucción alemana. No había, sí, se sanciona la Constitución de la República Federal en 1949, pero también se podía barrer de nuevo una Constitución. No había tratado de derechos humanos. Entonces, Belzey dice, no, un momento, acá tiene que haber un límite al legislador. El legislador no puede inventar cualquier cosa. Y por eso se va para el lado del realismo, para ponerle un cierto límite, acotar la arbitrariedad del legislador penal. Y después ahora se pone de moda Klaus Roxin, por ejemplo, que es un neocantiano liberal, sí, está bien, pero ¿qué representa ideológicamente? Roxin ha escrito a lo largo de muchos años y después hace su tratado juntando todo, trabajos parciales que había hecho, arma el tratado completo por el 2000. Pero lo venía trabajando de 30 años antes. Es el ideólogo de la Alemania post-reconstrucción, de la Alemania socialdemócrata, de Willy Brandt, de la época de Willy Brandt. Él había trabajado en el proyecto alternativo alemán y, por cierto, sostiene claramente, dice, no, cuidado, fíjense que con la elevación del nivel de vida estamos suprimiendo las causas del delito. En consecuencia, el delito es resultado residual, y ese delito residual es resultado más bien de causas individuales. Y entonces hace un sistema vicariante que permite reemplazar penas por medidas de seguridad de tratamiento, porque el delito es predominantemente resultado de factores individuales. Esta es una ideología propia de los años 70, 80 de Alemania, de Willy Brandt, de la Alemania socialdemócrata. Y después viene la reunificación alemana. Viene la reunificación, se vuelve la capital a Berlín, se termina con la DDR, con la República Democrática. Sí, y eso, bueno, coincide con la caída del muro, por supuesto, y eso permite una cierta migración de Europa Oriental hacia Alemania, en países muy pobres de Europa Oriental, rumanos, etc., lo cual le causa una alarma tremenda a los alemanes, y se asustan. Y entonces viene una explicación de tipo funcionalista, que es la de Günter Jacobs. Nada de esto, bueno o malo, no importa, bueno, cada uno tendrá sus ideas,
Pero nada de esto es políticamente acepto. Somos nosotros que le quitamos el contenido, que lo despolitizamos al traerlo. Y entonces ha llegado el momento de pensar en esto como en muchas otras cosas. Dejémonos de copiar a los alemanes, imitemos a los alemanes. Es decir, hagamos construcciones dogmáticas teniendo en cuenta lo que es nuestra realidad social. Vamos a hacer un puente. Vamos a hacer un puente, vamos a contratar los mejores ingenieros, lo mejor que haya para hacer el puente, pero ¿dónde hay que hacer el puente? ¿Para qué sirve? ¿Qué capacidad tiene que tener? Etcétera, eso lo decidimos nosotros. Y esa es la cuestión frente a la que nos encontramos en este momento. Es decir, la construcción de un derecho y de una dogmática. No dejemos la dogmática. Construir un sistema. La construcción del sistema viene desde antes de que Rudolf von Jhering sistematizara el método. En definitiva, desde que empezaron los estudios de derecho allá en el norte de Italia hace 1000 años, que empezaron a teorizar nuestros bisabuelos, el espíritu del sistema estaba. Lo que uno quiere es construir un sistema, del cual se puedan deducir soluciones coherentes, decisiones coherentes. Eso no lo podemos olvidar, no lo podemos evitar. Cuidado que dejar de lado la construcción del sistema, dejar de lado la dogmática, significa caer en el romanticismo. El romanticismo es muy tentador, sumamente tentador. Si yo me pusiera en este momento a decir, y mirando fija la televisión, a decir, bueno, dejemos de lado estas cosas, estos libros antiguos y de leer alemanes, y vayamos a ver lo que es el sentimiento del gaucho y del hombre que trabaja con la herramienta, y va a haber unos cuantos idiotas que me aplauden. No me cabe duda. Estoy entrando en la irracionalidad, estoy abriendo un campo de arbitrariedad que no voy a poder cerrar nunca. La dogmática, el método sí, porque es el único método que nos puede proveer cierta racionalidad en la contención del poder punitivo, en la solución de conflictos, sí. Pero siempre y cuando seremos racionales y seremos eficaces en la solución de conflictos en la medida en que tengamos en cuenta la realidad social donde se desarrollan los conflictos y donde se ejerce el poder punitivo. Cuando perdemos eso de vista, lamentablemente nos perdemos en una dogmática que solo sirve para legitimar, en el mejor de los casos, actitudes burocráticas de los jueces, en el peor de los casos, el lawfare. Cualquiera de las dos cosas es altísimamente negativa. Celebrar el décimo número de una revista de esta naturaleza y que se llama Derechos en Acción, es decir, lucha por el derecho, es altísimamente estimulante, efectivamente lo es. Es un momento de regresión de derechos humanos, es un momento de regresión de la política. El poder ya no lo tienen los políticos, el poder lo tienen corporaciones transnacionales. De generarnos sociedades con un 30% de incluidos y un 70% de excluidos tiene consecuencias sumamente particulares que no podemos dejar de tener en cuenta cuando teorizamos el derecho.